Hola, muy buenas. Cuando abrimos una escena y vemos que tiene un BRDF distinto al que queremos usar, nos va a costar mucho tiempo cambiar cada uno de los materiales cuando son escenas muy complejas. Estoy seguro que debe haber plugins que hagan este trabajo, pero si no quieres instalar más plugins, hoy te enseñaré cómo cambiar el BRDF de los materiales automáticamente con un solo script. Soy Gianmarco y empezamos. En esta escena tenemos tres objetos, con tres materiales distintos, y cada uno tiene un BRDF distinto. En este ejemplo lo que haré es cambiar a GGX. En la descripción del vídeo estoy dejando las líneas que debes copiar. Abre un New Script y pega el script. Este código es para cambiar el BRDF de los materiales VRAI de los objetos que tienes seleccionado. Pero si lo que quieres es cambiar el BRDF de todos los materiales VRAI, tengas o no seleccionado los objetos, es este código de acá. Al hacer el cambio a GGX, hay quienes dicen que se debería incrementar un poco el glossiness para que se asemeje a las propiedades del BRDF anterior. Más o menos un 10%. Eso lo dejo a criterio de cada uno. Si no quieres aumentar el glossiness del material, debes eliminar esta línea de acá para este código. O esta línea para este otro código. Yo lo dejaré con el incremento del 10% para comprobar que lo realiza. Si vemos el código, nos damos cuenta que en ninguna línea pone GGX, pero sí pone BRDF tipo 4. Y si nos vamos al editor de materiales, vemos que el Fong está en la posición 1, en el 2 el Blend, 3 el Word y 4 el GGX. Así que si quieres cambiar a otro BRDF, ya sabes qué número poner. Me pondré en este script que cambia solo a los objetos seleccionados. Por lo tanto, seleccionaré estos dos. Y para que se aplique tanto si has escogido este script o el otro, le tienes que dar a Evaluate All o Control E. Y con esto ya ha cambiado el BRDF en los materiales. Y para finalizar, compruebo en este material que el nuevo BRDF es ahora GGX. Y ha incrementado en 10% el glossiness. Tenía 0,5 y ahora tiene 0,55. Y en este otro también. GGX y 10% más de lo que tenía antes. Y este otro material no ha cambiado nada porque el objeto no lo tenía seleccionado. Si te ha gustado, dame un me gusta, no te cuesta nada y yo te lo agradecería mucho. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima, y los espero en el siguiente tutorial.